Bienvenidos. Hoy les daremos un resumen de la revista La Brújula, suplemento de periódico El Vigía, en su edición número 97, correspondiente a agosto de 2025. Sí, una edición que, bueno, como siempre, trae un poco de todo, ¿no? Vamos a asomarnos a cómo la tecnología, y en particular la inteligencia artificial, pues, está moviendo el tapete en la educación y el trabajo. Exacto. Y de ahí, bueno, nos vamos a Baja California, vamos a explorar desde su prehistoria, que tiene unas lecciones sobre clima interesantes, hasta, pues, historias de familias, ¿no? Que son como memoria viva y el arte público que a veces batalla por su lugar. Sí, y también, tocaremos reflexiones sobre, digamos, nosotros, la sociedad. Cómo el cine capta la polarización, esas trampitas del ego, el autosabotaje, incluso advertencias ya clásicas sobre el control social. La idea es, pues, sacar lo clave, ¿no? Lo que nos deja pensando. Así es. Vamos a desempacar un poco estos artículos, buscando esas conexiones y lo que de verdad importa de esta Brújula 97. Empecemos, si te parece, con el tema que está en todos lados, tecnología y educación. Hay un artículo que nos recuerda, bueno, que esto no es nuevo, ¿no? Que el camino digital en México ya tiene sus años, desde la primera conexión de la UNAM por allá de 1989. Hoy, pues, las herramientas digitales son una promesa, pero, híjole, no es tan fácil llevarlas a la práctica. No para nada. El potencial, claro, ahí está. Herramientas como Scratch, Tinkercad. El artículo menciona la experiencia de una maestra, Carla Karina Ruiz Mendoza, que pueden ser, pues, muy potentes. Pero, nos topamos con dos broncas grandes. Primero, que hay que estar capacitando a los profes todo el tiempo, y eso, pues, cansa, ¿no? Y segundo, la famosa brecha digital que sigue ahí. Y es una brecha importante, ¿eh? Los datos que da el artículo son, pues, bastante claros. Mientras en Norteamérica más del 90% tiene Internet, acá en Latinoamérica andamos como por el 68.9%. Y en México, bueno, casi todo mundo tiene smartphone. Sí, un 92%. Pero computadoras en casa, apenas el 45.2%. Y peor, ¿no? Muchas escuelas públicas, pues, ni conexión básica tienen. Eso le pone un freno real al sueño de que la educación digital sea pareja para todos. Ajá, y a eso súmale la inteligencia artificial, que sí promete personalizar el aprendizaje y todo, pero también trae sus riesgos. Uno que mencionan, y es importante, es que puede fomentar un aprendizaje muy de encimita, ¿sabes? De respuestas rápidas, pero sin profundizar, sin desarrollar el pensamiento crítico. O sea, la educación digital avanza, es inevitable. Ahí está la Semana del Aprendizaje Digital en París, que viene, pero hay que implementarla con mucho cuidado y ojo crítico. Y hablando de IA, otro artículo se mete de lleno con un concepto que suena a ciencia ficción, pero que ya trae de cabeza a los que saben: la inteligencia general artificial, la AI. Una IA que piense como nosotros, básicamente. ¿Qué tan cerca estamos? Ahí se pone buena la cosa, porque hay un debate intenso. Algunos peces gordos de la tecnología dicen que ya casi, en unos 5 años, pero los meros pioneros, los que crearon la IA que usamos hoy, como Hinton, LeCun, ellos son más, digamos, precavidos. Creen que sí va a llegar, pero le calculan entre 5 y 50 años. Y esa incertidumbre pues hace más urgente eso de desarrollar la IA amigable, o FAI, como le dicen. IA amigable suena bien, pero ¿cómo le enseñas a una máquina a ser amigable como nosotros? O sea, a compartir nuestros valores. Ese es el meollo del asunto. El famoso problema de alineación, que el artículo dice clarito que no está resuelto. Mencionan el concepto de voluntad coherente extrapolada, el CEB de un tipo llamado Yudkowsky. La idea es que la IA no haga nomás lo que le pedimos al momento, que a veces son, pues, ocurrencias, ¿no? Sino que actúe pensando en lo que realmente quisiéramos si fuéramos más listos y racionales. Entiendo, como que haga lo mejor para nosotros, no necesariamente lo que le decimos que haga ya, pero traducir valores humanos, que son un relajo, a veces ni nosotros nos ponemos de acuerdo y varían por cultura. Pasarlos a código de máquina suena, dificilísimo, lo es sin duda. Y mientras se discute de estas super IAs del futuro, la IA que ya usamos, la de ahorita pues, ya presenta riesgos muy reales, sobre todo para los niños y adolescentes.
Otro artículo en La Brújula prende las alarmas con datos de Norton. Casi el 70% de los menores en México se topan con situaciones de riesgo en línea. Híjole, los números sí son para poner atención. CIPINA, este sistema de protección a la infancia, dice que más del 77% de los adolescentes entre 12 y 15 se la pasan hasta 8 horas diarias en línea. ¡8 horas! Y casi 1 de cada 4 ha tenido experiencias feas. Y más de la mitad dice que desconocidos lo siguen en redes. Y a eso agrégale que cada vez más chavos usan IA como ChatGPT o Gemini para sentirse acompañados o apoyados emocionalmente. El 37% de los papás ya se dio cuenta de eso. Y los riesgos concretos que señala gente como ESET van desde el ciberacoso, ver cosas que no deben, hasta que les roben su identidad. Incluso los retos virales peligrosos, ¿de acuerdo? La SSC de la Ciudad de México contó como 500 incidentes de esos en 2022. La seguridad en línea de los chavos es un tema crítico. Y toda esta ola tecnológica, claro, también está cambiando la chamba. Otro artículo, a bordo de la automatización, apunta a carreras como contaduría, desarrollo web, traducción, como de las que más podrían cambiar con la IA generativa. Entonces, ¿nos van a reemplazar a todos? Bueno, el artículo cita un estudio importante de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que sugiere algo un poco más complejo. No tanto una eliminación total de puestos, sino una transformación profunda. La clave, dicen, es adaptarse, y las universidades pues ya le están entrando. Mencionan ejemplos, ¿no? La UAM metiendo ya en clases, el ITAM cambiando su carrera de conta a algo más analítico. La cosa va por ahí. Hay que adaptarse y seguir aprendiendo, sí o sí. Bueno, demos un respiro de tanta tecnología y vámonos a Baja California, que tiene historias bien interesantes. Hay un artículo que nos lleva a la prehistoria tardía de allá, un periodo que va como de hace 1500 años hasta el siglo XVIII. Sí, un periodo súper interesante porque hubo muchos cambios. Empezaron a usar cerámica, el arco y la flecha, cambiaron dónde vivían y cómo. Incluso en algunas partes hasta intentaron un poquito de agricultura aprovechando las inundaciones. Y también fue época de que se movían grupos, los Yumano-Cochimí. Lo que me llamó la atención es cómo el artículo conecta estos cambios sociales con cambios grandes en el clima de esa época, como la anomalía climática medieval que trajo sequías y luego la pequeña edad de hielo. O sea, no es solo historia de gente, sino también del ambiente, ¿no? Exacto. Y lo más interesante es ver cómo respondieron las comunidades. Fueron respuestas muy distintas. Algunas se movieron, otras quizás desaparecieron, pero algunas, fíjate, se adaptaron muy bien. Mencionan un sitio arqueológico, Bajamar Hatay, cerca de Ensenada, como un ejemplo. Ahí, a diferencia de otros lados, parece que no se acabaron los recursos del mar, aún con los climas difíciles, como que encontraron un balance. Una lección del pasado, ¿no?, sobre cómo aguantar vara y cuidar lo que tienes. Y de esa prehistoria, la brújula nos trae una historia más reciente, pero igual de raíz local, la de la familia León Cortés, allá en el Valle de la Grulla. Ah, sí, es una crónica familiar muy padre, que además sirve para rescatar a un personaje histórico de ahí, Antonio María Melendres Ceseña, un tipo clave en la historia local, pero que chance no muchos conocen fuera de Baja. Fue el que, bien joven, le hizo frente al filibustero William Walker en 1854. Evitó que Baja California se la quedaran los gringos. Un héroe, literal. Y qué ironía, ¿no? Que en lugar de celebrarlo, poquito después lo traicionaron y lo fusilaron. La historia oficial a veces se olvida de estas cosas, o las omite. Pero la memoria de la familia, esa sí sigue viva. Los León Cortés son descendientes directos y mantienen esa historia presente. El artículo sigue el linaje hasta Porfirio León Amador y su hijo José Daniel León Cortés, que es líder allá ahorita. Es un ejemplo bien bonito de cómo la historia local se guarda y se vive día a día, conectada con la tierra, con las raíces, incluso con los vínculos con el pueblo Pai Pai. Y hablando de símbolos de identidad en Baja California, está la escultura Madre Baja California. Esa figura enorme de 12 metros que está frente al CEART, el Centro Estatal de las Artes en Ensenada, obra de Enrique Avilés. Sí, una obra del 2007. Tiene muchas referencias a la mujer de la península, a las raíces indígenas. La falda, por ejemplo, está inspirada en la ropa Pai Pai. Pero el artículo cuenta que detrás de la escultura hay una historia que
pues habla de los problemas con el arte público. Sí, dice que la hicieron a las carreras en 3 meses nomás, y que la base quedó a medias, que el mismo artista tuvo que poner de su bolsa para que no se cayera, y que unas placas de metal con dibujos rupestres que iban a complementar la obra, pues siguen esperando que alguien ponga dinero. Y eso abre un debate importante que toca el artículo. Por un lado, los derechos del artista sobre su obra, que la ley protege, ¿no? Que se respete como él la pensó. Y por otro, la responsabilidad del gobierno de cuidar ese patrimonio. Mencionan que ha habido diálogo con la Secretaría de Cultura, pero también critican que a veces se descuidan estas cosas y ponen de ejemplo otra escultura en Mexicali que también tuvo problemas. Suena interesante la propuesta del artista de tener un custodio cultural, alguien que cuide estas obras más allá de quien esté en el gobierno. Es como un llamado de atención, ¿no? Sobre cómo valoramos y cuidamos estos símbolos que nos dan identidad en las calles. Bueno, dejemos Baja California un momento y entremos a unas reflexiones más, pues, universales sobre la sociedad y cómo somos, que también trae la brújula. Hay una reseña de Eddington, la película de Ari Aster con Joaquín Phoenix y Pedro Pascal. Que está ambientada justo cuando empezaba la pandemia, en un pueblito de Nuevo México. Parece que toca temas sensibles, ¿no? Un pleito por los cubrebocas entre el sheriff y el alcalde que se convierte en una polarización que nos suena muy de ahora. La reseña dice que usa cosas del western para explorar cómo las posturas políticas muchas veces nacen de rollos personales bien complejos. Y parece que lo clave, según la reseña, es cómo la película muestra el papel de la información, fragmentada, ¿no? Y de la tecnología en enredar más las cosas y dividirnos. No parece que dé respuestas fáciles, sino que más bien te deja pensando en cómo le hacemos para encontrarle sentido a todo en este mundo tan saturado y a veces contradictorio. Y de la pantalla, a vernos el ombligo. Hay un artículo que analiza una palabrita que usamos todos los días, pero que a veces es una trampa. Pero. Ese pero que usamos para justificar por qué no hacemos algo que chances sí queremos o deberíamos hacer. El clásico autosabotaje, sí. El texto dice que ese pero muchas veces esconde miedo. Miedo a cambiar, miedo a fallar o nomás la comodidad de quedarnos como estamos. Y propone una solución bien directa. Ponte metas claras y haz algo. Recuerda la regla del 90-10. Mucho de lo que nos pasa depende de cómo reaccionamos nosotros, no tanto de lo de afuera. Menos pretextos, más acción. Básicamente. Y muy ligado a eso, otro artículo usa el dicho de la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Lo usa para hablar de la falsedad, de la arrogancia. Sí, critica esa onda de querer aparentar lo que no somos, que a veces viene de inseguridades o de pura vanidad. Menciona ejemplos como las cirugías exageradas o incluso se mete al debate de usar presidenta, argumentando que presidente ya incluye a todos según la RAE, la academia, y que insistir en lo otro puede ser, pues, cosa del ego. El punto central es el ego inflado. Un ego que se nota en la prepotencia, en el miedo a regarla, en necesitar que todo el mundo te aplauda. El texto lo contrasta con la humildad y cita a gente bien diferente, desde Hemingway y Gandhi hasta Quevedo. Nos recuerda que hay que vernos como somos, sin creernos mucho ni hacernos menos, con realismo. Y esa reflexión del ego personal, pues, nos puede llevar a pensar en cosas más grandes, como las estructuras de control. Hay un artículo que revisita 1984, la novela de George Orwell. Describe ese mundo horrible del Gran Hermano, donde el chiste es tener a la gente controlada, pasiva. Y recalca las herramientas que Orwell imaginó que son clave. La neolengua, que no era solo para hablar, sino para limitar el pensamiento. ¿Cómo funcionaba eso? Pues el artículo explica que la neolengua buscaba quitar palabras, sobre todo las que tenían matices o que hablaban de cosas como libertad, individualidad. La idea era que si no tienes la palabra para algo, pues es más difícil que lo pienses o lo cuestiones. Es simplificar el lenguaje para controlar la mente. Y junto a eso, pues entretenimiento que te atonta y reescribir la historia a cada rato, borrando lo que no le convenía al partido. Una advertencia fuertísima que, como dice el texto, sigue vigente hoy, ¿no? Cuando vemos cómo se manipula la información y el lenguaje en estos tiempos. Finalmente, en esta línea de reflexión, más interna y social, hay dos artículos que tocan la dimensión espiritual o ética. Uno, basado en el Evangelio de Lucas, usa la parábola del banquete para hablar de la humildad. Eso de no buscar los primeros lugares, sino estar dispuesto a servir, ¿cierto? Exacto. Pero va un poquito más allá.
invita a que busquemos activamente a los últimos de nuestra sociedad, los marginados, los olvidados, y que trabajemos para devolverles su dignidad. Define la humildad no como sentirse menos, sino como verse a uno mismo y a los demás con realismo, y dice que esa visión es la que permite relaciones de verdad y un servicio auténtico. Es una virtud que, bueno, se pide y se trabaja. Y con estas reflexiones sobre humildad y acción sacadas de la brújula número 97, pues llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Ha sido un viaje variado, desde los dilemas de la IA hasta las raíces históricas y los retos del espíritu humano. Sí, queda claro que los temas, aunque parezcan distintos, como que platican entre ellos, ¿no? Se ve esa tensión constante entre la tecnología que avanza y nosotros buscando sentido, entre recordar de dónde venimos y las presiones de ahora, entre lo que podemos hacer como individuos y cómo funcionan las estructuras sociales. Son las conversaciones que, pues, necesitamos tener. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales del periódico El Vicía y pues no olvides consultar la edición digital de La Brújula en nuestro sitio web para leer estos artículos completos y sacar tus propias conclusiones. Claro, para profundizar en todo esto que apenas pudimos esbozar aquí. Hasta la próxima vez que nos clavemos juntos en nuevas fuentes de conocimiento. Y quizás nos queda una pregunta ahí flotando. En este mundo tan complejo que nos pinta la brújula, lleno de información, tecnología, retos éticos, ¿qué principios o valores nos sirven a cada uno como brújula personal para navegarlo?